¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a Más de su Palabra. Estamos contentos de que puedan sintonizarnos en este estudio muy importante a uno de mis hermanos más pequeños. Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados para el día de hoy. Se encuentra con nosotros Franz Cruz. Bienvenido, Franz. Gracias, hermano Miguel. Gracias por la invitación y me da gusto poder estar acá y poder también estudiar la palabra de Dios. Amén. Gracias por aceptar la invitación. También se encuentra con nosotros Germán. Bienvenido, Germán. Bueno, gracias hermano Miguel por invitarme nuevamente a su programa para disfrutar más de la palabra de Dios. Amén. Que sea de bendición para nosotros y para las personas que nos están viendo. Bueno, antes de abrir la palabra del Señor y escudriñar sus tesoros, ¿qué les parece si hacemos una oración con nuestros televidentes? Fran, ¿nos diriges? Cariñoso Padre Celestial, Señor, te damos gracias por darnos un privilegio, la oportunidad de poder abrir tu palabra y poder escudriñar más, Señor. En esta hora queremos suplicar una bendición muy especial, Señor, tanto para los que estamos acá y para aquellos que están, Señor, gozosos de poder aprender más de ti, de poder conocerte más. Rogamos una bendición especial, la unción de tu Santo Espíritu, que pueda estar sobre este lugar y sobre muchas personas que podrán gozar, Señor, de este tema, de este estudio. Y quédate con nosotros, que el Maestro y nuestro punto principal sea, Señor, estudiar las enseñanzas que tu Hijo Jesús nos ha dejado para estos tiempos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando Jesús anduvo en esta tierra, predicando, enseñando a la gente, ayudando a los pobres, reprendiendo a los soberbios, Él predicaba con su palabra y con todo lo que Él hacía, el reino de los cielos. Y Él nos hizo la invitación y nos hace la invitación de poder pertenecer a su reino, no en un futuro, sino ahora. Entonces, como seguidores de Él, Él desea que nosotros reflejemos la gloria de Él. Por eso el propósito de nuestro estudio es descubrir, conocer un poco más cómo debemos vivir o qué es lo que significa ser un seguidor de Jesús. ¿Qué les parece si comenzamos yendo a Mateo, el capítulo 5 y el versículo, a partir del versículo número 2, las bienaventuranzas? Es un sermón que Jesús dio en el monte, muy conocido. ¿Y qué enseñanzas podemos encontrar ahí, Franz? Es verdad, como tú dices, ¿no, Miguel? Jesús nos ha mostrado para que, como hijos verdaderos de Él, conozcamos lo que realmente debemos hacer en esta tierra. Y pues desde que Dios creó al hombre a imagen y a semejanza, pues dio las responsabilidades, ¿no? Dio esa potestad, esa autoridad para que el hombre sea feliz, para que el hombre pueda gozar de todo cuanto hay en este planeta Tierra. Pero tristemente nosotros vemos que pues el pecado ha arruinado y ha degenerado a la humanidad a toda. Sin embargo, durante toda la historia, durante toda la Biblia, nosotros vemos en el Antiguo Testamento que Jesús siempre ha estado buscando a la humanidad para poder enseñar, para poder recordarle de que somos una creación, de que tenemos que reflejar a lo que fuimos llamados, que es la semejanza de Dios. Y acá cuando Jesús enseña el sermón del monte, que es uno de los sermones más grandes y podemos ver que es uno de los más largos también, aquí en el libro de San Mateo, vamos a leer algunos versos y empieza este sermón diciendo en el verso 2, y abriendo la boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Inmediatamente
está mostrando que el reino de los cielos es de los pobres. Y estoy seguro que en el Sermón del Monte había mucha gente, multitudes que estaban esperando un gran mensaje, porque hasta ese entonces el pueblo judío, el pueblo que decía que es el pueblo de Dios, estaba en las manos del poder romano. Entonces, ellos estaban esperando un Salvador. Ahora había llegado la hora en el que Jesús iba a hablarles a toda esa multitud. Y por eso había mucha gente, que estaba esperando un mensaje que le dé fortaleza, que le dé ánimo para poder ser liberado de las manos del poder romano. Y sin embargo, nosotros vemos que Jesús habla de una manera diciéndole: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en ese momento había muchas personas que estaban sufriendo o estaban pobres realmente espiritualmente. Y así sigue. Podíamos tomar cada uno de ellos, pero continúa Jesús mencionando las bienaventuranzas. Podemos ver que son como 9 en número, pero al final, bueno, no al final, sino a continuación del final de mencionar las bienaventuranzas, él dice algo muy importante, que es como una conclusión a lo que ha dicho. Germán, él dice en el versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra. Y en el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué nos puedes comentar o reflexionar de estas palabras de Jesús? Bueno, las bienaventuranzas que encontramos en Mateo 5 es amplio y profundo, ¿verdad? Cristo exalta la ley de Dios, ¿no? Exalta la justicia y la misericordia, ¿no? Y revela las condiciones para entrar al reino, a su reino, ¿no? Y también en el Sermón del Monte podemos ver que Jesús demuestra el poder del Evangelio para transformar, elevar a la humanidad. Y termina, ¿no? Las bienaventuranzas dirigiéndose: vosotros sois la luz, la sal de la tierra, y vosotros sois la luz del mundo. Ese es el ideal de Dios para la humanidad, o para aquellas personas, para los cristianos que van a llegar a formar parte del reino de Dios. Entonces, la sal de la tierra, o sea, la sal se aprecia por su sabor, ¿no? La sal es un producto natural que se utiliza para sazonar, ¿no? A los alimentos, para dar sabor, ¿no? Así, ese mismo principio debe tener el cristiano en medio de la sociedad, en medio de su familia, ¿no? En medio de su comunidad, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que representa el sabor de la sal, ¿no? Porque ahí habla, ¿no? Si la sal perdiere su sabor, no sirve para nada, ¿no? ¿Con qué ella será salada? Sino más bien para ser echada y, ¿no? O pisoteada. Entonces, el sabor de la sal representa, ¿no? El poder de Cristo obrando en el corazón, el amor de Cristo que transforma la vida del cristiano. Y ese amor se revela en las acciones, ¿no? Cuando muchas veces yo puedo aparentar ser cristiano, pero mis acciones, eso es lo que hacen si realmente soy cristiano. Entonces, el sabor de la sal representa que el amor de Cristo que transforma mi vida me lleva a ayudar a mi prójimo en sus necesidades, a velar por ¿no? A mi prójimo por el que está pasando dificultades, ¿no? Y también la luz. Vosotros sois no solamente la sal, sino también dijo Jesús, vosotros sois la luz. Entonces, la luz de Cristo, o la luz que Jesús quiere hacernos de nosotros, aquellos que vamos a ser parte del reino de Dios, que nuestra vida, nuestro carácter reflejemos a Dios. De esa forma muchas personas van a conocer a Dios, ¿no? Sí, Fran. Hay una cita que me encanta, el deseo de toda la gente, está en la página 272. El párrafo 1 dice: vosotros sois la sal de la tierra, dijo Jesús. No os apartéis del mundo a fin de escapar a la persecución.
Habéis de morar entre los hombres para que el sabor del amor divino pueda ser como sal que preserve al mundo de la corrupción. Los corazones que responden a la influencia del Espíritu Santo son los conductos por medio de los cuales fluye la bendición de Dios. Si los que sirven a Dios fuesen quitados de la tierra y su espíritu se retirase de entre los hombres, este mundo quedaría en desolación y destrucción como fruto de dominio de Satanás. Aunque los impíos no lo saben, deben aún las bendiciones de una vida a la presencia en el mundo del pueblo de Dios, al cual desprecian y oprimen. Si los cristianos lo son de nombre solamente, son como la sal que ha perdido su sabor. No tienen influencia para el bien en el mundo. Por su falsa representación de Dios, son peores que los incrédulos del mundo. Es algo triste cuando uno lee esta cita. O sea, Jesús ha dado, ha dejado bien claro, nos ha dado las bienaventuranzas y nos ha dicho que nosotros somos, como decía Germán, somos el sabor que tenemos que dar al mundo. Hay mucha gente que anhela, hay mucha gente que quiere conocer más a Cristo. Sin embargo, en muchas situaciones me he encontrado y me han preguntado y me pone triste porque me dice, y cuando yo en muchas ocasiones he visitado familias, me dice, yo no quiero ser cristiano, porque los cristianos son peor. Y la verdad es que me duele mucho a mí, personalmente, y yo sé que a muchos de los que también nos están viendo, los que están escuchando, nos duele escuchar esas palabras. Que alguien te diga, yo no quiero ser cristiano porque son peores que otros. ¿Por qué será? ¿Porque han perdido su sabor o por qué razón será esto? Y acá dice claramente que el Espíritu Santo no está sobre aquellas personas. Pueden decir, yo soy cristiano, yo soy adventista, yo soy de tal iglesia, yo soy evangélico, y pueden decir muchas cosas. Yo conozco la Biblia, puede decir que ha estudiado de tapa a tapa, pero si el poder del Espíritu Santo no lo tiene dominado, el hombre o la mujer no puede ser una luz o sal en el mundo. Y lo que Jesús está recalcando es que está diciendo, tú que estás escuchando, tú que me estás oyendo, eres la sal en esta tierra. Porque hay tanta gente que está muriendo por falta de una luz. Y lo que Jesús quiere que nosotros hagamos y lo que Jesús quiere que usted haga es que sea realmente verdadero una luz y una sal que le dé sabor y que muchas personas pues anhelen también esa luz que usted brille. Amén. Muchas gracias por su luz muy hermosa. Esto me hace pensar lo que decía Germán, lo que mencionas, y algo que mencionaste en la cita de Elena, para preservar también. La sal también preserva el alimento, ¿cierto? Pero además también la sal es utilizada para derretir hielo, derretir nieve. Me hace pensar que la sal, nosotros debemos derretir el hielo de este mundo frío, la falta de amor. Deberíamos reflejar el amor de Cristo, un amor cálido, y preservar la fe. Sin embargo, ¿verdad? Muchas veces como cristianos nos encontramos en una encrucijada. A veces somos tentados y en algunas veces somos ofendidos por otra persona, inclusive por un hermano. En ese momento, ¿qué es lo que necesitamos siendo la sal para seguir preservando el sabor? ¿Qué actitudes deberíamos tomar ante las tentaciones? Ya sea de ofensa o de mentira. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, mi hermano, aquí continuando con Jesús en capítulo 5 de las bienaventuranzas, y Jesús en el verso 38
nos habla y nos dice, eh, oísteis que fue dicho a los profetas, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquier que te hiera en la mejilla o derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale que también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga y una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Aquí vemos que, ¿no?, el ideal de Dios es más alto de nuestros pensamientos, ¿no? Digamos, hacer bien a aquellos que nos hacen mal, ¿no? Amar a nuestros enemigos, Amar a podemos nuestros decir. enemigos, ¿no? Bendecir a los que nos maldicen, ¿no? Y entonces, humanamente, cuando nosotros vemos aquí el ideal de Dios, humanamente es algo imposible de alcanzar, ¿no? Porque va en contra de nuestra naturaleza. Porque naturalmente cuando yo me siento ofendido por alguien, yo, ¿no?, respondo a esa ofensa. El Tiendo yo. a defenderme, ¿no? Pero cuando nosotros entramos como personas, entramos al reino de Cristo, aceptamos a Cristo, ¿no? Eso hay un cambio. Entonces vemos que el ideal de Dios es más alto que el pensamiento humano puede alcanzar, pero ahí vemos la necesidad de alguien, de algo que está fuera de nosotros. ¿Qué necesitamos? Y esa es la gracia de Cristo. Voy a dar lectura acá, en un párrafo de la hermana Way. Dice, la justicia de Cristo que Cristo enseñaba es la conformidad del corazón y de la vida a la voluntad revelada de Dios. Los hombres pecaminosos pueden llegar a ser justos únicamente al tener fe en Dios y mantener una relación vital con Él. Entonces la verdadera piedad elevará los pensamientos y ennoblecerá la vida. Entonces las formas externas de la religión armonizarán con la pureza interna del corazón. Entonces lo que necesitamos para vencer al mal, para vencer a las ofensas, ¿no?, al vituperio o amar a nuestros enemigos, necesitamos cada día estar en comunión con Dios. Necesitamos que la justicia de Cristo o el amor de Cristo esté en mi corazón cada día, ¿no? Para que nosotros seamos como la sal que preserve la corrupción y seamos luz, necesitamos una comunión vital cada día con Dios. Vencer el mal con el bien. Ahí mismo, ahí justamente esa cita yo a leerla. Dice Romanos 12, versos 20 y 21. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego y amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El claro ejemplo que el ser humano puede tomar no es al pastor que uno más aprecia. Tampoco es el mejor sacerdote que uno puede ver o al mejor presidente, sino es a Cristo mismo. Y como vemos, Jesús nos ha mostrado de que nosotros debemos ser guiados por la teología verdadera y el sentido común. Dice en el libro de hay una cita en el Ministerio de Curación. Dice, los hombres y las mujeres tienen que vigilarse, han de estar constantemente en guardia, no permitiéndose palabra o acto que podría ser causa de que se hablase mal de su conducta. El que profesa seguir a Cristo debe vigilarse, mantenerse puro y sin contaminación en sus pensamientos, palabras y actos. Wow. Nosotros somos muy fáciles de ser desviados, ¿no? Desviados de la enseñanza que Jesús nos ha dado. Pero somos humanos, somos muy, muy débiles. Nuestras flaquezas nos llevan fácilmente a actuar conforme a nuestra manera de ver. Y lo que debemos hacer, dice, debemos vencer lo malo con el bien. Amén. Dando una actitud
Y no solamente en conflictos, sino que en muchas situaciones que nosotros podíamos, en vez de encender un fuego, apagarlo rápidamente, y ahí está la solución. Amén. Muy interesante. ¿Ustedes recuerdan la historia del buen samaritano? En relación a esto, ¿qué podíamos apreciar, reflexionar en esa hermosa historia, Germán? Bien, mi hermano, en la historia del buen samaritano, Jesús contó esta historia siempre con relación a una pregunta que le hizo el doctor de la ley, ¿no? Un líder del pueblo de Israel, diciendo, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. ¿No? Y entonces, con relación a esta pregunta, ¿no? Dios relató esta historia que ocurrió, ¿no? En una historia real. Entonces vemos que Jesús siempre demuestra, ¿no? Dice, Cristo demuestra la naturaleza de la verdadera religión. Muestra que esto no consiste en sistemas o credos o ritos, sino en la realización de actos de amor y hacer el mayor bien a otros en la bondad genuina. Entonces, con este relato, Jesús estaba queriendo enseñar que la vida cristiana es más que pertenecer a una institución religiosa, o que la vida cristiana es más que creer cierto tipo de doctrinas, sino que la vida cristiana es un estilo de vida, ¿no? Que refleja el carácter y los valores del reino de Dios, ¿no? Y entonces vemos que aquí Jesús termina, ¿no? La historia diciendo, ve y haz tú lo mismo. O sea, ¿qué está queriendo decir? Digamos, el propósito, ¿qué es lo que Jesús quería en realidad como vivieron los hijos del reino de Dios? Lo que Jesús quiere es que lograr en sus hijos es que reflejen su carácter, sean la ley en forma de vida, ¿no? Cuando Jesús vino a esta tierra, vino con el propósito de revelar a Dios, ¿no? Y Él era la ley, ¿no? La ley en forma de vida. Y también quiere que nosotros seamos, ¿no? Como sus hijos, como hijos del reino de Dios, seamos también en nuestra vida, reflejemos los principios del reino de Dios, que es la esencia, ¿no? de la ley de Dios es el amor, ¿no? Como dice, la esencia de la justicia es el amor de Dios y al hombre. El amor de Dios y en el corazón es la única fuente de amor al prójimo. Entonces, eso es lo que Jesús quiere mostrar, ¿no? A través de la historia, ¿no? del buen samaritano. Amén. Estaba leyendo en el libro de Patriarcas y Profetas perdón, no es Patriarcas y Profetas. Ok, no recuerdo justamente el libro, pero uno de los temas que abarcaba era el buen samaritano, en el que decía una parte donde justamente iba a pasar el doctor de la ley y luego el levita, que también vemos, y decía, Elena G. de White escribió ella, ¿no? Decía que los ángeles estaban con los ojos fijos viendo cuál iba a ser la actitud con respecto a este problema que ellos estaban viendo con sus propios ojos. Sin embargo, estos dos personajes eran muy, muy conocidos, ¿no? Los levitas estaban al servicio del Dios siempre, tanto el sacerdote también. O sea, estaban dedicados y Jesús, viéndolos a ellos en ese momento cuando les relató esta historia, lo estaba viendo, lo tenía de frente a ellos, a todas estas personas. Sin embargo, le dijo en el verso 37 de Lucas 10, cuando 36, vamos a leer el 36, dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?
Y entonces él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Nosotros sabemos que había una situación muy, muy difícil entre los samaritanos y los judíos. No se llevaban bien, no convivían. O sea, no había una buena relación. Se odiaban. Siendo hermanos. Exacto. Y sin embargo, él le dijo, el que usó de misericordia, y el Espíritu Profecía decía que ni siquiera tuvo la capacidad de decir el samaritano, él es. No pudo decir, solamente dijo el que usó de misericordia. Y Jesús le dice, entonces, ve y haz tú lo mismo. Estaba diciendo, ve y haz como tu enemigo, Exacto. como el samaritano. Y bueno, para concluir, ¿cuál es el llamado que Dios nos hace en este estudio que hemos tenido, Germán? Mm, El llamado que Dios nos hace es que, viendo todo el contexto del capítulo 25 y el capítulo anterior, el 24, ¿no? Muestra un panorama, ¿no? sobre la pregunta, ¿qué señales habrá, ¿no? acerca de tu venida, ¿no? y qué cosas ocurrirán, ¿no? con respecto a la destrucción del templo? Entonces Jesús empieza a mostrar una larga historia acerca de la condición social del mundo, que el mal aumentaría, que habrían guerras, ¿no? y habrían desastres ¿no? naturales, cambios climatológicos, pero después habla también que muchos falsos cristos se levantarían, engañarían a muchos, ¿no? Y entonces, en medio de toda esa confusión, habla, ¿no? acerca de que es posible vivir una vida, ¿no? Una vida que refleje el carácter de Dios. Entonces muestra en este estudio, nos ve que el estilo de vida que debemos llevar nosotros, que esperamos su segunda venida, ¿no? Un estilo de vida que realmente refleje a Dios, ¿no? Y también es un estilo de vida de acción, no es un estilo de vida de esperar brazos cruzados, ¿no? Sino es una vida de servicio hacia los más necesitados. Amén. Una vida de servicio constante, ¿no? Y aún más allá de lo imposible, como el de amar a nuestros enemigos. Que por la gracia de Dios, por el poder del Evangelio es posible vivir una vida que refleje la gloria de Dios en medio de la corrupción y la contaminación moral de la humanidad en este mundo. Amén. Franz. Bueno, hay una historia en la Biblia, ¿no? Que bueno, es una parábola que también Jesús lo contó del rico y Lázaro. Y demuestra, o sea, nos aclara lo que debemos ser en esta tierra. Ahí tenemos solo una oportunidad. Una oportunidad. Si lo desperdiciamos ahora, vamos a firmar en otra palabra, nuestro destino. Si no vivimos tal como Jesús quiere que nosotros vivamos, como lo dice en el capítulo 6 de Mateo, mostrándonos qué es lo que debemos hacer, vamos a perder realmente lo que Jesús quiere que seamos, estar en el reino de los cielos. Amén. Y eso nos hace un llamado, Jesús. Todos dicen, no hay ni una excepción. A todos. No hay gente que esté excluido de esa invitación que Jesús nos hace. Y ahora, o sea, es el mejor momento en el que usted y yo todos podemos aprovechar y decir, Señor, yo realmente quiero hacer tu voluntad y buscarlo más en oración, dedicación, en su servicio y realmente ser un verdadero representante como hijo de Dios, no solamente como uno que dice por nombre que es cristiano o que es adventista, no, sino realmente Ser. que lleve y que sea fiel a Dios. Amén. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias, Franz. A ti, amigo querido, que nos has acompañado, la invitación busca primeramente el reino de Dios, urgentemente, y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Nos vemos pronto.